buenas tardes a los medios de comunicación. Tenemos un tema que nos preocupa muchísimo por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es el tema de la salud. Y aquí tengo a dos integrantes de la Comisión de la Salud, a mi compañera Marta y a mi compañera Alejandra, la güera, y para platicar de un tema importante que viene la desaparición del sector del Seguro Popular. Para eso le paso el uso de la voz a la secretaria de esta comisión, mi compañera Marta Márquez. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Bueno, pues darles algunos antecedentes de qué ha venido pasando en materia de salud. Recordar que no es consecuencia de la falta de recurso a partir de este gobierno federal, sino del mal uso que se le ha hecho al recurso destinado a salud. La Secretaría de Salud recibió 652.078.402 pesos más que en 2018 y según el primer informe de gobierno se han ahorrado 3.921 millones de pesos en la compra de medicamentos. Sin embargo, estos ahorros no han tenido ningún tipo de beneficio, al contrario, se ha visto reflejado en desabasto. A finales de marzo hubo una suspensión de pruebas del tamiz neonatal en diversos estados del país y a principios de abril médicos residentes demandaron un retraso en sus pagos, por lo cual anunciaron un paro de labores hasta que recibieran respuesta. En abril, mayo y junio, pacientes con VIH demandaron la falta de antirretrovirales para sus tratamientos. Asimismo, directores de 9 institutos nacionales de salud denunciaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló recursos, por lo que apenas tendrían recurso para operar por 2 meses. En junio se anunciaron más recortes a médicos pasantes y fue en el mismo mes cuando padres de familia de niñas y niños con cáncer del Hospital Federico Gómez cerraron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para demandar el abasto de Metrotexato. No hay que olvidar la renuncia también del director del Instituto Mexicano del Seguro Social y también la renuncia del doctor Moar, quien coordinaba todos estos institutos nacionales. Yo lo que acabo de plantear ahora en una reunión en donde está ahorita el presidente de salud, de la Comisión de Salud, todavía con papás de niños con cáncer, en la sala 7 de este Senado, el problema es que tenemos que analizar bien esa ley. El problema más grande también son estos antecedentes. El problema es que hay una crisis de salud en el país. Ese es el problema. Que si estuvieran proponiendo la creación de un nuevo instituto, pero no hubiera crisis, si hubiera el abasto correcto de medicamentos, si no estuvieran faltando vacunas, si no hubieran mandado un oficio diciendo que se cancelaban las pruebas del tamiz, se suspendían las pruebas del tamiz neonatal, no estuviéramos tan renuentes a esta creación de ese nuevo instituto. El problema es que estuvo aquí en el Senado el secretario de Salud y no supo responder ninguna de nuestras preguntas, ninguno de nuestros cuestionamientos. Y el problema es que estuvo también el titular de la COFEPRIS y tampoco respondió a los cuestionamientos. Entonces yo hoy digo, primero, garanticemos el abasto de medicamentos, primero que realicen la compra consolidada pendiente que hay de medicamentos y luego nos sentamos a discutir la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Muy buenas tardes. Pues si al presidente, para que me entienda, el presidente de la República, le voy a hablar en su lenguaje. Él habla de borregos y hasta la hace como borrego. Yo les quiero platicar del chupacabras, aunque no le haré como el chupacabras. Pero si recordarán ese monstrillo de hace años, todo el mundo hablaba de él. Todo el mundo lo había visto y resulta que no existía. Así es el INSABI, porque desde diciembre del 2018 le plantearon a los estados un convenio de colaboración con el INSABI, con el chupacabras, porque no existe. Luego, en las comparecencias de todos los funcionarios, en el mes de abril o ahora en septiembre y octubre por la glosa del informe, se refieren al INSABI, al chupacabras, porque sigue sin existir. Pero también, cuando vemos el informe del presidente, el informe del primer año de gobierno, se refieren al INSABI, al chupacabras, porque sigue sin existir.
Y lo que estamos ahora discutiendo es precisamente esta reforma a la ley de salud, donde pretenden que ahora sí el chupacabras exista con el nombre de INSABI. De lo que han hablado todo el año, a donde es más, ya hay hasta un director designado para el chupacabras. Entonces, espero que el presidente entienda que el poder legislativo no está para legitimar sus ocurrencias, como lo han hecho hasta ahora, porque lo que hace esta reforma a la ley de salud es hacer ley lo que propusieron desde diciembre del 2018 a las entidades. Y les doy solamente 5 datos de gravedad en esta terapia intensiva del sistema de salud. Se elimina la obligatoriedad de la cédula profesional para medicar, es decir, los médicos, los homeópatas, hasta los veterinarios en su área ya no ocupan cédula profesional. Cualquiera que se ponga una bata puede medicar de acuerdo al INSABI. Les doy otro dato. El argumento es que 20 millones de mexicanos no tenían acceso a la salud. Y como es este gobierno, entonces, freguemos a 45 millones para poder atender a 20. Otro gran error en terapia intensiva. El dinero del Fondo de Gastos Catastróficos, que no es del gobierno, que es un fondo que se ha construido durante más de 10 años, ahora lo quieren utilizar igual que los 400,000 millones que vienen en el PEF de manera discrecional, porque eliminan el articulado de su distribución. Y por último, decirles que en los estados, si bien establece que las entidades deberán de hacer un convenio como el que ellos casualmente tienen ya desde diciembre hecho, y que dijeron empezaremos con el sureste, primera etapa, segunda etapa otros estados, para que entonces en un año todos los estados formen parte del INSABI, y que no es más que un fraude, porque lo que obligaría a los estados a entregar toda la infraestructura hospitalaria a la federación, pero también los fondos que le pertenecen a las entidades. Ahora sí, curioso este gobierno, en lugar de que la federación apoye a los estados para mejorar los sistemas de salud, no, les cobrará a los estados para que atiendan a sus ciudadanos. En Guanajuato y en los estados gobernados por el PAN no entregaremos el sistema de salud. Muchas gracias. ¿Alguien de los compañeros que tenga alguna pregunta? ¿Por allá, compañeros? ¿Tampoco? Muchas gracias. Gracias. Sí, tenemos usted Alcántara de Comunicación. Quisiera preguntar, más allá de este tema de cómo van a apoyar, si ustedes están por modificar este dictamen que llegó de la Cámara, y la segunda es, ¿cómo ven ustedes la terna para derechos humanos? Ya Morena dice que hay 10 nombres con los que va a empezar a negociar con ustedes en la Junta. ¿Cómo ven ustedes? Si ya tienen los 56 nombres, ¿cómo van a negociar? Hay muy buenos perfiles, así lo ha dicho nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán. Hay buenos perfiles, estamos ahorita a las 3 de la tarde, vamos a tener la comisión, yo soy parte de esa comisión, para sacar una terna y que la podamos presentar al Pleno el día de mañana. Pero todavía no tienen ustedes ya nombres con los que simpaticen como grupo, Lo seguimos rebotando y lo estamos viendo con Kenia López. pero no tienen nada. En este momento no. Gracias. A ver, coméntalo, güerita. ¿Qué lo de Xavi? Yo creo que es importante de la primera pregunta que hacía Suset, y que incluso es una de la petición que hacen los papás de los niños con cáncer, tanto el Federico Gómez como del ISSSTE, que están aquí reunidos. Ellos no lo mencionan así, ellos dicen, a ver, queremos una reunión para saber qué va a pasar con nuestros tratamientos de los niños. Lo que nosotros hemos platicado en el grupo parlamentario del PAN, y que el coordinador estará también haciendo lo propio en la Junta de Coordinación Política, es que haya un parlamento abierto en el Senado para analizar a fondo y de manera objetiva esta minuta que nos llega de la Cámara de Diputados, y no aprobar. O sea, de entrada, como fue la posición del PAN en Cámara de Diputados, fue en contra. Y nos vamos a mantener, pero si tienen explicaciones lógicas, que vengan al Parlamento abierto, donde escuchemos a los especialistas, a los exsecretarios de salud, porque todos tienen algo que aportar y que observar en este sentido, a los papás de los niños con cáncer y los pacientes que ya tienen un derecho adquirido
con el Seguro Popular, y una vez que se realice este parlamento abierto y que se resuelvan todas las dudas, entonces se dictamine en este Senado. Sería todo. Muchísimas gracias, senadoras y senadores. Muy amables. Buenas tardes.